cambio sin ruptura o sucesión pactada. Porque miren, así se titulaban dos muy interesantes libros que analizaban el proceso sucesorio de la presidencia de la República en 1994, hace nada más 30 años, Yo tenía 3, 4 años que había salido de la universidad, yo ya daba clases en la universidad, en la UPAEP y en la Libre de Ciencias Políticas, y esos libros fueron pues muy importantes para el análisis, ¿no? El primero de ellos, Cambio sin ruptura, era de Manuel Camacho Solís, en ese momento maestro y líder, era el líder político de Marcelo Ebrard, a quien en esa época yo tuve el gusto de platicar con él porque lo invitamos a la UPAEP a dar una conferencia, a Manuel Camacho, y el que nos atendió fue Marcelo Ebrard. Nunca fue el Camacho, pero platiqué un buen rato con el Marcelo Ebrard, ¿no? El otro libro, Sucesión Pactada, fue de un grupo de periodistas muy inteligentes, Genaro Villamil, que hoy es alto funcionario de comunicación del gobierno de la República, y Alejandro Ramos Esquivel, que en aquella época dirigía El Financiero, cuando en aquella época publicaba su columna Carlos Ramírez. Todos la leíamos, ya, mi Carlos Ramírez, ya nadie lo pela, pero bueno. Pues estos dos libros, estos análisis, recobran vigencia porque estamos ante una sucesión presidencial muy, muy parecida a la de hace 30 años. Camacho Solís quería ser el candidato del PRI a la presidencia porque esos habían sido los acuerdos juveniles con Carlos Salinas de Gortari. Ellos fueron compañeros en la UNAM y en la UNAM les decían los toficos, porque había un chicloso cuyo anuncio en la radio era los toficos, uy, qué ricos. Y ellos les decían los toficos porque estudiaban economía en la UNAM, pero pues venían de familia de lana. Camacho Solís era hijo de un médico militar muy prestigiado, Carlos Salinas de Gortari era hijo de un secretario de Estado, Emilio Lozoya Talman era hijo de otros políticos, en fin. Y desde entonces se propusieron llegar a la presidencia de la República. Camacho, en 1994, argumentaba que le tocaba a él la candidatura y no iba a permitir que otro llegara a esa candidatura. Él decía, pues me toca a mí, no a Colosio. Yo soy el hermano. Sí, pero Colosio era el hijo. Por su lado, Villamil y Ramos Esquivel decían que Salinas era el dueño de la sucesión y que todos los aspirantes a la candidatura presidencial tendrían que aceptar la decisión final. No había encuestas formales aún, pero Salinas promovió que los aspirantes, quien sea de mi edad lo recordará, los aspirantes en 1994, Salinas los propuso que hicieran una pasarela, ¿no?, nacional, 4 o 5, ahí andaba Bartlett, varios, hicieran una pasarela y de ahí surgiría el candidato mejor aceptado por todos los grupos, o sea, él, Carlos Salinas. En serio, ¿cuánto se parece 2024 a 1994? Pero bueno, el presidente López Obrador, con todo su odio a Carlos Salinas de Gortari, cada día se parece más a él en este proceso sucesorio. Ya no es el PRI, desde luego, ahora es Morena. Pero igual que en 1994, cuando era un hecho que quien fuera el candidato del partido en el gobierno sería el próximo presidente de la República, ahora en 2024 es prácticamente lo mismo. Y el que definirá la candidatura, apoyado supuestamente en lo que digan las encuestas, en las que se ponderan temas para favorecer a quien sea realmente él o la candidata del presidente, ese que va a decidir la candidatura es el presidente de la República. Ya no es Salinas, ahora se llama Andrés Manuel López Obrador. Y como en 1994 Marcelo Ebrard reclama, como lo hizo su líder y maestro Camacho Solís, reclama soterradamente que le toca a él. Marcelo, eso es lo que está reclamando, ¿no? Me toca a mí por los acuerdos que tuvo con López Obrador. Marcelo aceptó no ser candidato en 2012 y en 2018 por las encuestas. Tuvo acuerdos con López Obrador.
Pero el presidente alega que lo que debe haber es un pacto entre todos los aspirantes para que acepten al que salga mejor en las encuestas. Que debe haber un cambio sin ruptura. El título de Camacho Solís, así lo dijo hace unos días López Obrador, debe haber un cambio sin ruptura y una sucesión pactada. Y hasta algunos ya aseguran que ya se repartieron cargos para los que no salgan favorecidos, ¿no? Uno será líder del Senado, otro de la Cámara de Diputados, otro seguramente será secretario de Gobernación y alguno más candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero, ¿qué pasará si Marcelo Ebrard no es quien sale mejor posicionado en las encuestas, que él y los demás ya aceptaron que va a ser el método para ubicar al candidato presidencial? ¿Lo va a aceptar Marcelo como lo hizo Camacho Solís? Sí, Camacho Solís pues mordió almohada, furioso, aceptó ser el mediador de la paz en Chiapas, ¿se acuerdan? Él fue el mediador con los zapatistas, pero pues a partir de ese momento su carrera política vino en declive, después intentó fundar otro partido, y pues su carrera se vino abajo y terminó prácticamente en el olvido el Manuel Camacho Solís. Marcelo aceptaría un premio de consolación en el Senado y ahí esperar otros 6 años y buscar la candidatura para 2030, porque los demás desde luego sí van a aceptar sus premios de consolación, ¿eh? Sí, los demás sí los van a aceptar. O bien, sigo con mis preguntas, Marcelo se lanzaría al vacío y enojado rompería con Morena y se lanzaría por MC, porque por el Verde es evidente que ya no lo apoyarían. Y en el PRIAN ya dijeron que no van a aceptar a corcholatas desechadas de Morena. ¿Marcelo se iría de Morena? Yo creo que no, Yo creo que no. Muy seguramente, si lo hiciera, sería el fin de su carrera política, sería un suicidio político. Creo que, emulando a su maestro Camacho, rumiaría su derrota, pero seguiría en el sistema Morena López Obrador. Si al propio López Obrador le llevó 3 intentos llegar a la presidencia, él podría intentar lo mismo, ¿no? Porque hoy todo indica que la candidata presidencial de Morena será Claudia Sheinbaum, por todo el simbolismo que representa ser mujer, en fin, y por las claras muestras de apoyo que el presidente López Obrador siempre le ha obsequiado. El único problema se llama Marcelo Ebrard, desde luego. Pero si en un escenario inesperado, Ebrard saliera puntero en las encuestas, algo que hoy no ocurre, hoy quien está arriba en las encuestas es Claudia Sheinbaum, pero pónganle que Marcelo Ebrard fuera el que saliera arriba, obviamente en ese escenario Claudia Sheinbaum lo aceptaría y sería la líder del Senado y esperaría mejores tiempos para 2030, pero dudo ese escenario. Es un escenario realmente poco probable. Ya nomás para terminar y seguir especulando. ¿Y en Puebla? ¿En Puebla qué onda? ¿En Puebla habrá cambio sin ruptura y sucesión pactada? ¿Habrá algún Ebrard que pueda molestarse si no lo favorecen las encuestas? ¿Alguien se saldría de Morena y se lanzaría por otro u otros partidos, aunque eso sea un salto al vacío? El presidente López Obrador también controla la sucesión en las gubernaturas, incluida Puebla. Esto último, evidentemente yo creo que sí. El presidente controla las nominaciones a candidato en los estados. ¿Cuánto se sigue pareciendo López Obrador a Carlos Salinas? Tanto lo odia, pero cómo se parece.